¿Qué tal, Pablo y Carmen? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Muy un bien. gusto estar acá. Simplemente Bueno, para aclarar, sí, a ver. soy el presidente del bloque Juntos por el Cambio. Ah, bien. Compartimos el bloque con el PRO y la UCR, pero yo represento a Ah, la Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical. Disculpe, bien. No, por Perfecto. favor. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la sesión? ¿Hubo insultos, amenazas, taxistas autoconvocados? Mira, ayer, tal como dijiste, tomó estado parlamentario el proyecto de nuestro bloque, así como también el proyecto que presentó un monobloque, para empezar a dar la discusión en el ámbito del Consejo respecto de la regularización de las plataformas digitales de transporte público de pasajeros. Sí. Eh, Lamentablemente estábamos más o menos a la mitad de la sesión. Justo estaba hablando sobre otro proyecto nuestro y irrumpen un grupo de personas muy enojadas, algunas insultando, prepoteando, etcétera. Pero bueno, todos, lo llamativo fue que los insultos eran dirigidos a mi persona, cuando en total fuimos 5 concejales que presentamos Ujú. estas propuestas de regularización de las plataformas. La sesión se vio interrumpida unos minutos porque realmente había mucha tensión y no Ujú. se podía garantizar el orden. Se terminó con la sesión y automáticamente que terminó la sesión salí a la calle a hablar con los que querían hablar y bueno, también a recibir los insultos de quienes estaban un poco exacerbados. Sí. Eh, pero sí, la verdad que no fue una situación grata, sobre todo porque mucha gente de la que fue ayer fue engañada porque les habían dicho que en la sesión de ayer se iba a aprobar la regularización cuando fue el paso inicial del proceso legislativo, como lo es cuando ingresa y toma estado parlamentario un proyecto de un bloque o dos bloques políticos o tres en este caso. Ujú. Ahora, en Plotier también está aprobada el Uber, pero no está reglamentado como acá. No, No, no. no, Carmen. Acá todavía no se dio la discusión Ajá, en términos legislativos. En Neuquén, tal como dijiste, ya la ordenanza se aprobó sí, y lo que no está es la reglamentación por parte del Ejecutivo. En el correcto. caso de la ciudad de Plotier, es recién el puntapié inicial para empezar A el tratarla. debate Claro. dentro del ámbito legislativo. Bien, Ujú. bien. Bien, ¿cómo continúa esto, Pablo? Porque, bueno, lo que ocurrió ayer es complejo, es grave, ¿no? El ataque hacia tu persona con respecto bueno, a estos taxistas. ¿Cómo sigue esto dentro del Consejo Deliberante con respecto a este proyecto? Sí, mira, te hago un disclaimer ahí. Al principio todos los ataques eran hacia mí, después también eran ante todos los concejales. Fue una situación Ujú. que fue subiendo de tono, lamentablemente. Eh, y bueno, desde nuestro lugar, y sobre todo a mí me interesa la seguridad de mi compañera de bloque, eh, porque no fue un momento sencillo, no creemos en esos métodos. Ujú. La verdad que desde el Consejo siempre hay una apertura muy grande para escuchar a Exacto. todas las voces y a los distintos sectores, Pero porque pareciera, obviamente discúlpame Pablo, pareciera que es una constante la de este grupo, ¿no? De taxistas que reaccionan o protestan con la violencia, cuando hay tantas otras herramientas para poder protestar o negociar. es que la X, ¿no?, que hay que despejar para dar esta discusión, eh, se vio totalmente enturbiecida por esta forma de llevar adelante el planteo, porque por un lado tenés laburantes, como el caso de una madre que habló sumamente bien y que contaba su realidad objetiva. Esta madre, por ejemplo,
no era titular de una licencia, sino que era conductora, es decir, una persona que trabaja para quien detenta la titularidad de un taxi, y nos contaba la realidad que ella gana 15.000 pesos por día. Y claro, uno entiende que ese salario es sumamente bajo, dada la cantidad de horas que ella nos comentaba que trabajaba, pero eso tiene que ver Pero eso con tiene que un... negociarlo con su empleador. No, y con un desequilibrio a la hora de administrar las licencias Claro. de taxis y remises, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay mucha gente que labura de sol a sol con sus autos, con su esfuerzo, en cualquiera de las modalidades o de taxi o de remises, y también tenés algún grupo de personas, familias que detentan una gran partición de las licencias, por lo tanto se genera una especie de oligopolio de licencias eh, que por supuesto es contraproducente para el transporte público Claro. de pasajeros en la ciudad de Plotier. ¿Y por qué? Vos en la ciudad nuestra te querés, yo tengo la suerte de tener un Corsa que me lleva a todos lados. Pero hay gente que no tiene auto, hay gente que no tiene moto y solo utiliza o el bondi o el taxi, el remis, o a partir de la irrupción de las plataformas, alguna aplicación. Y uno tiene que entender que la competencia que se genera a partir de una disminución de los costos para el usuario final por parte de estas plataformas, bueno, es simplemente el ayornamiento que trae la tecnología en el mundo del mercado laboral, y no solo pasa en esta prestación de servicios, sino que penetra en todos los sentidos del mercado laboral. Y lo que nosotros proponemos de nuevo es un marco jurídico para contemplar las distintas realidades y sobre todo permitir que el vecino los días sábados a la madrugada, el que no tiene auto, el que no tiene moto, pueda decidir cómo viajar y tenga esa oferta, esa demanda por parte del vecino, tenga una oferta correspondiente que le pueda permitir llegar de un lugar a otro y de forma segura. Claro. Está bien. Hoy realmente los fines de semana y la madrugada en general es muy complicada para poder moverte si no tenés un auto o una moto. Claro, o carísimo si no tenés la posibilidad de contratar un servicio más barato. Totalmente. Otra cosa cortita Sí. antes, porque ya se Sí, nos sí, terminó estamos. el tiempo. Con el tema Ok. de las licencias, ¿está reglamentado cuántas se pueden extender por persona? Mirá, yo te cuento el marco general. Todo esto surge a partir de ordenanzas del 2004. Por supuesto han tenido modificaciones, pero para que se den una idea, las licencias, y acá es donde puedo hablar de lo que es la norma en su sentido objetivo y en su sentido netamente de contenido, y después la realidad que lamentablemente muchas veces no accedemos a la información que debiera ser pública. Referido a la norma que les comentaba del 2004, que es la 2248 y la 2288 respectivamente, para que se den una idea, sigue rigiendo el principio hereditario Mm, a la hora Sí, de la sí, asignación sí. de las licencias, Bien. ¿no? Que es algo que si a mí me preguntás, bueno, la verdad que ya terminaron todas esas legislaciones que claro, claro. generan derechos adquiridos El simplemente por nepotismo, ser ¿no? miembro Pero de... trasladado a este trabajo. Bien, Pablo Cialaba, concejal de la UCR en Plotier, te agradecemos mucho esta comunicación con Entretiempo acerca, bueno, de esta realidad que están viviendo ahí en el Consejo Deliberante y bueno, los vecinos de Plotier, ¿no? ojalá se pueda tratar pronto en el Sí, Consejo tratar con tranquilidad para y- darle un marco legal, ¿no? Claro, por a este supuesto. servicio. Así que bueno, Te seguiremos de comento cerca. simplemente porque me lo Sí. habían preguntado y creo que Ah, no lo ah, había dicho, cómo sigue el sí. procedimiento. El día lunes, el presidente de la Comisión de Obras citó a 4 representantes de los autoconvocados para empezar
a dar el debate justamente dentro del ámbito claro. del Consejo Deliberante, en este caso de la Comisión de Obras, para que siga el procedimiento administrativo y legislativo necesario y ojalá que lleguemos a una norma que sea contemplativa de las distintas realidades. Perfecto. Bien, Gracias, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes.